mucho eso, pero bueno, entonces tengo que ver también lo de la compartir pantalla, ya, antes de eso. Bueno, ¿cómo están? Espero que todos estemos bien. Eh, el contexto no ayuda mucho, digamos, en términos de las enfermedades, los familiares y todos los amigues que pueden estar en estos momentos en dificultades, pero también nos da una oportunidad para concentrarnos un poquito más en esas lecturas que hemos postergado, ¿no? O en poder tener un espacio para estudiar, ¿no? Que es también un privilegio y una posibilidad que te da, ¿no? Estos tiempos. Entonces, lo que habíamos visto en la reunión pasada, que era una rápida mirada de lo que es la economía feminista, efectivamente que no es una economía feminista monocorde, ¿no? Monolítica, ¿no? Eso está claro, ¿no? Sino que tiene los distintos enfoques que justamente la enriquecen y no tienen por qué ser acallados, no estamos en verdades fundamentales para nada, ¿no? Entonces, creo que eso es lo interesante. En los textos que les he puesto es un poco eso también, esa perspectiva, ¿no? Y ahora lo que vamos a conversar un poco más es tratar de hacer un vínculo entre la acumulación originaria, cuerpo-territorio, los ecofeminismos y extractivismos, ¿no? Entonces es tratar de hacer un vínculo porque esta es una de las movilizaciones principales en que las mujeres, sobre todo latinoamericanas y muchas mujeres del sur, están en este momento muy involucrados y que tiene que ver directamente con las opciones económicas que toman los países, ¿no? Entonces yo, como le dije, pongo PPT no porque me gusta, sino que soy bastante distraída y a veces tiendo a olvidarme en lo que estoy. Así que lo vamos a poner acá. A ver. Sí, donde dice compartir pantalla, la Ya, flechita ya la para tengo. arriba. Ya, pongo compartir acá. Okay. Ah, pero no tengo el PPT, ¿no? Ya, un ratito. Ahí está, justo apareció. ¿Ya está? Sí. Ok, ya. Entonces, y le pongo el grande, ¿verdad? Sí. Eso. Ok. Entonces, como les dije, en esta clase vamos a ver este tema. Les he puesto 3 libros, creo, ¿no? Bueno, recomendé lo de Silvia Federici, Calimán y la Bruja, el libro de extractivismos, y me parece que puse, y el de Yayo Herrero, sobre las miradas ecofeministas para transitar a un mundo justo y sostenible, ¿no? Eran 3 textos que me parece que son importantes para entender un poco esta parte, ¿no? Hay algunas cosas que no vamos a poder tocar, quizá, bueno, es que este tipo de cursos a veces necesitarían 2 o 3 clases más, ¿no? Entonces, mucho depende de la voluntad que le pongamos para seguir nuestro propio ritmo de lectura, ¿no? Entonces, y en los temas o en los procesos que a ustedes más o menos están, supongo yo, en términos personales como en sus propios colectivos, están en discusión, se puede ir profundizando, ¿no? Esta es la idea. Solamente quería repasar algunos conceptos claves que no todos los vamos a tocar, ¿no? El de androcentrismo, que lo vimos en la clase anterior, ¿no? Que es prácticamente la ruptura epistémica que hace la economía feminista del resto de las escuelas económicas, ¿no? Que es la postura crítica de tomar la experiencia de los hombres como universales y entender las divisiones de género como naturalizadas, ¿no? Entonces yo creo que esta es una postura que epistemológicamente
es débil porque lo que hace es ocultar todo el mundo de la reproducción de la vida, ¿no? Entonces eso también es un elemento. Acá vamos a centrarnos un poco en el antropocentrismo. No lo vamos a mencionar, pero creo que esto está cruzando en realidad toda esta clase, ¿no? Y es el hecho de tomar la experiencia y visión de los hombres como universales, sujetando la naturaleza al dominio de los humanos, ¿no? O sea, acá no nos salvamos, o sea, los humanos somos todos, ¿no? También o sea, esa visión de una naturaleza como un paisaje, ¿no? Sin relaciones, sin vida propia, ¿no? Que se la desacraliza en esa simbolismo mágico que tenía, ¿no? Interpretativo, ¿no? Se la desacraliza y al hacerlo desacraliza su capacidad nutricia y regenerativa, ¿no? Entonces solo se la ve como un potencial valor de uso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, digamos, desde la perspectiva capitalista, lo que hay? El biocentrismo no se conoce mucho como término, pero es muy, muy cercano a los ecologistas. Tengo que ser honesta y decirles que no estoy muy familiarizada digamos, con la temática ecológica. No sé si alguna de ustedes está, me encantaría que pueda participar en algún momento, ¿no? Pero lo pongo porque el biocentrismo también ha sido importante de cierta forma en los debates latinoamericanos cuando se hablaba del derecho a la naturaleza, ¿no? Entonces, y es poner al centro a la naturaleza como valor intrínseco, o sea, la naturaleza tiene valor en sí misma, ¿no? Entonces, eso es un poco la perspectiva biocéntrica. Y el buen vivir también lo coloco porque, claro, de cierta forma ha estado muy presente en las propuestas políticas, ¿no? De los últimos años, más allá de los gobiernos progresistas, ¿no? El buen vivir es una cosmovisión que viene siendo trabajada desde los pueblos originarios de nuestra región, pero hay maneras muy similares que se han trabajado en otros pueblos, ¿no? Sobre la relación existente entre los seres humanos y la naturaleza, ¿no? O sea, y que en algunos aspectos también alude a otros niveles de explicación que van más allá de lo que puede ser la vida en la Tierra, ¿no? Hay una visión también de universo mucho más amplia, ¿no? Tampoco lo voy a trabajar mucho, pero quiero que ustedes lo tomen presente, porque es una concepción también filosófica, pero a la vez plasmada en dos constituciones, la Constitución del Ecuador y la Constitución de Bolivia, ¿no? Summa causa y summa camañas, ¿no? En quechua y aymar. Pero que sin embargo, no voy a abrir polémica sobre eso, pero al parecer ha quedado más como una narrativa, ¿no? Que en la práctica una implementación concreta de políticas, ¿no? Entonces vamos a empezar un poco con la acumulación originaria, como el proceso que da inicio al capitalismo, ¿no? Algunos le llaman el proceso fundacional o el proceso, ¿no? La génesis, ¿no? Pero muchas compañeras cuestionan eso porque dicen que a veces el darle tanta importancia como génesis, ¿no? Pareciera que oscurece algunas de las prácticas económicas y de las prácticas de subsistencia fuertes que existen en nuestros pueblos, ¿no? Entonces, es en general, concretamente, es un proceso que inicia un determinado sistema económico que es el capitalismo. Y que más, el momento histórico, que es en el siglo XVI, es que más allá de eso ha implicado un proceso continuo de desposesión, eso lo trabajó David Harvey, y apropiación de la vida material, ¿no? Implicó pérdidas de parcelas, cercamientos, usurpamiento de tierras comunales, o sea, quiebre de los medios tradicionales de subsistencia y empobrecimiento de las poblaciones. La descomposición, implicó también la descomposición de los ritmos de vida social
adaptados a la naturaleza, ¿no? Separando brutalmente a los seres humanos de los ritmos, de estos ritmos que va marcando la naturaleza, no solamente en la lectura de las estaciones, el tiempo, ¿no? Toda una forma de entender la vida, de estar en la vida, ¿no? Para asignarlos a la fabricación industrial, ¿no? O sea, eso es un cambio fuerte, ¿no? Entonces, y fue también un proceso que a veces no leo estas cosas, pero fue un proceso para ir configurando la mano de obra necesaria para la producción y la reproducción del capital. El capital necesitaba seres libres con otra disposición para dedicarse 8 horas, para dedicarse horas en un establecimiento generalmente cerrado, ¿no? Entonces, eso te va transformando, inclusive con trabajo nocturno, entonces todo eso va cambiando la forma de estar en el mundo de la gente. Implicó también la expropiación de oro y la plata de las colonias americanas, ¿no? La apropiación de las plantas alimenticias y medicinales, bueno, ahí pongo las que tenemos más, son innumerables, ¿no? Con la información y todos esos saberes acumulados que se ponen en función del capitalismo naciente y del dominio geopolítico europeo, ¿no? Entonces, todo eso es la acumulación originaria, ¿no? En Marx trabaja la acumulación originaria en el tomo 1, capítulo 23, no pongo la fecha porque hay no sé cuántas versiones, así que, pero supongo que todos estamos, no sé si todos estamos familiarizados con la lectura del Capital, en algún momento lo debemos haber leído, ¿no? Pero para Marx la acumulación originaria son los momentos que se separa súbita y violentamente a grandes masas humanas de sus medios de subsistencia y de producción, y se las arroja en calidad de proletarios totalmente libres al mercado de trabajo, ¿no? Esa cuestión de totalmente libres también es polémica, ¿no? Pero es parte de la discusión que se tiene, ¿no? Para Marx este es un proceso violento de expropiación y despojo, ¿no? Entonces, de tierras, de herramientas, de talleres, ¿no? Todo lo que lleva a empujar a la gente a salir de sus entornos comunales, ¿no? De sus economías de subsistencia hacia los urbes y los centros de la industria incipiente. Y la fuerza de trabajo liberada a toda sujeción, autogestionada, digamos, los que tenían sus propias tierras y herramientas, o cogestionada en las tierras comunales, ¿no? Pasa a formar parte de ese contingente de mano de obra que el capital necesita, ¿no? La mano de obra dueña de su fuerza de trabajo, o sea, libre de todos los medios de producción que tenía y solamente dueña de su fuerza de trabajo, para ser apropiada por el mercado capitalista a través de un salario. Y desde la perspectiva marxista, esto representa una manera de reponer necesariamente su fuerza de trabajo para que siga con la vida productiva, ¿no? Será par salario, y el plusvalor no pagado para seguir acumulando el capital, ¿no? Entonces acá es donde, en ese proceso de valorización, es donde la fuerza de trabajo se convierte en mercancía, ¿no? Esto es un poco el resultado, digamos, de este proceso de acumulación originaria. Ok. Ahora, a mí me pasó lo mismo que a Claudia cuando leí el libro de Silvia Federici, El Calibán y la Bruja. Bueno, este libro lo escribió en el 2000, sale a la luz en el 2004, ¿no? O sea, ella venía de un grupo de activistas, economistas o activistas italianas, ¿no? Que también en Estados Unidos entran a hacer campañas y movimientos motivadas por entender cómo rayos se hacía para entender mejor el trabajo doméstico, ¿no? Entonces era un poco la motivación que tienen. No hablemos de la campaña por el salario, bueno, fue una
en ese momento la herramienta que encontraron a mano, ¿no? Pero toda esta revisión para entender cómo se da el trabajo doméstico las lleva a revisar todo lo que significó la acumulación originaria. Y efectivamente es un descubrimiento de tantas luchas, tantas revueltas, ¿no? que hubo en esa época. Es impresionante. Cuando uno lo lee, o sea, es una historia permanente de resistencias, ¿no? Que son, bueno, recomendable que se lea, innumerables, ¿no? Entonces, una de las afirmaciones que dice es que el capitalismo se desarrolló, por eso, como una contrarrevolución, para destruir este mundo de prácticas y resistencias al orden medieval. Un orden medieval que comenzaba a desmoronarse, ¿no? Pero eso lo dice porque lo que le interesa señalar es que esto no es un estado de evolución histórica hacia el progreso, ¿no? Esto es una contrarrevolución. Esta es una estrategia que el capitalismo tuvo y que tendrá, ¿no? Como clase dominante para poder enfrentar resistencias y reactivar y proseguir con la producción de riqueza, ¿no? Esto es interesante la forma como ella lo plantea. Pero además, ella dice que críticamente que la mirada marxista de la acumulación originaria es insuficiente totalmente. Es muy dura con eso, ¿no? Dice, lo que ocurrió fueron dos separaciones. No fue solo separar a la gente de sus tierras y medios de producción, sino separar la producción de la reproducción. Este es lo nuevo del proceso, ¿no? La producción del mercado se separa del proceso de reproducción de la vida, que se invisibiliza e inferioriza. Segunda cosa que señala, ¿no? Entonces, contraevolución, proceso duro, no es evolutivo. Luego, acá hay dos separaciones, no solamente de los medios de producción de la gente, sino también la separación de la producción y la reproducción. Y esto implicó romper el orden feudal, donde el acceso a los recursos era diferente. Siervos y siervas compartían la tierra, sea en sus tierras o en las tierras comunales, ¿no? Yo no sé, pero saben que ella misma lo explica, ¿no? Ella misma lo explica, que en realidad las tierras comunales venía desde una carta que se dio en los varones, los reyes en Inglaterra, ¿no? Desde la época de 1225 más o menos, que se llamaba la Carta de los Bosques, ¿no? Donde se autorizaba el acceso, el derecho de los campesinos, ¿no? Para trabajar y acceder a los pastos y los bosques, ¿no? Eso era el sentido de la carta. Y eso, desde ese año 1225 hasta el siglo XVI, me parece que es, ¿ya? Que es donde comienza a iniciarse ese proceso de acercamiento tan famoso, ¿no? En los cuales los señores, los varones comienzan, o los nuevos capitalistas, ¿no? Necesitan ya juntar a las ovejas porque la incipiente industria textil, ¿no? Requería de esos pastos, ¿no? Y esas fuentes de agua y todo. Entonces ahí comienza el cercamiento, y eso es como una cuestión muy simbólica para también entender lo que fue la acumulación originaria, ¿no? Además, lo que dice es de que al compartir esos trabajos en las tierras comunales y en sus propias tierras, la esfera de la producción y la reproducción no estaban tan separadas, ¿no? Y tampoco las jerarquías sexuales, ¿no? Entonces, las mujeres compartían conocimientos y tenían ciertos niveles de emancipación, y como lo dice en otros momentos, y de trabajo, ¿no? Las mujeres tenían algunos trabajos importantes, ¿no? Por ejemplo, eran parteras, ¿no? Eran las encargadas también de destilar cerveza, dicen, ¿no? O sea, había como, ¿no? Esta idea también de mujeres solamente pegadas a su tierra o pegadas a la familia, tampoco era así. O sea, ya habían comenzado a generarse distintas ocupaciones para las mujeres, ¿no? Entonces, entonces era necesario, no solamente esa separación, sino era necesario desvalorizar la propia posición de las mujeres, ¿no?
Entonces, el proceso que se construye es utilizar un poco el punto más emblemático que fue la Casa de Brujas, ¿no? Los siglos XVI y XVII, y bueno, acusadas de ser las enemigas de la humanidad, ¿no? Ahí se dan los feminicidios al por mayor y las violencias que debilitan el estatus de la mujer, infunden miedo, evidentemente, ¿no? Y que la fuerzan para una nueva disciplina social. Lo dice también que en su mayoría estas eran mujeres pobres, ¿no? No estábamos hablando tampoco ¿no? Está como muy localizado, viudas, ¿no? Mujeres pobres o viudas, ¿no? Que, entonces, en situaciones también de vulnerabilidad, ¿no? No, ante esa idea de que solamente son mujeres poderosas, llenas de conocimiento y sanadoras, ¿no? En realidad, las acusadas también fueron en su mayoría mujeres pobres, ¿no? Y que otra cosa que es también importante es que esto no fue también un acto de irracionalidad, digamos, ¿no? De quemar a las brujas, ¿no? Esto tuvo una coherencia entre las acusaciones de brujería y las legislaciones que los gobiernos adoptaban en ese periodo, ¿no? Que daban al Estado un nuevo poder y control sobre el cuerpo de las mujeres. Hubieron control de nacimientos, vigilancia de las mujeres embarazadas, esterilizaciones, prohibiciones de aborto, todo lo que fuera obligada de la procreación. Lo narra de muchas maneras en el texto, ¿no? Entonces, lo que se requería era la necesidad de garantizar y estabilizar la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, la fuerza de trabajo, ese gran ejército de reserva, ¿no? Que venía de la expulsión del campesinado, ya había tráfico de esclavos, ¿no? Una gran cantidad de trabajadores que comienzan a llegar a las urbes, ¿no? De pobres que se pueden explotar, ¿no? Ese control estatal que pasa por la Casa de Brujas está conectado, como ella lo dice muy bien, con la nueva política demográfica del capitalismo, ¿no? Los estados controlando los cuerpos de las mujeres. Entonces, es también otra de los aportes, ¿no? de las contribuciones que Silvia Federici hace, y bueno, y todo el grupo, su colectivo, sobre cómo se va dando esa inferiorización, esa pérdida de poder de las mujeres en el mundo capitalista. Entonces, al atacar, otro elemento más, es que es muy interesante la forma como va colocando puntos que en este momento los podemos leer con mucha claridad, ¿no? Al atacar a las mujeres, señala, se atacaba a las comunidades. Y al acusar a las mujeres de enemigas de la comunidad, ser denunciadas y violentadas era funcional al proceso de debilitar el régimen comunitario, ¿no? Las denunciadas eran pobres, campesinas, que eran justamente la base de esas comunidades que se querían destruir y apropiar, ¿no? Por lo que había que dividir a los pobladores, ¿no? Entonces, claramente, esa fue la forma como se usó para dividirlos, ¿no? Y la consecuencia fue de crear una nueva división del trabajo que confinó a la mujer a un trabajo desvalorizada y puso en sumisión a la mujer del explotado, del proletario, ¿no? El capitalismo le provee al proletario una sirvienta, ¿no? Que pueda compensarlos de lo que habían perdido. Eso lo señala, ¿no? Entonces lo que fortalece es una relación patriarcal, nuevas divisiones y jerarquías para que los hombres no resientan de su nueva situación a través del control de las mujeres. Entonces, ¿qué cosa nos trae eso, no? Entonces, bien, o sea, releer esa historia nos trae también un poco esta idea de este cuerpo feminizado que está sujetado a múltiples dominaciones, ¿no? En este caso, al proletario, al capital y al Estado, ¿no? O sea, este es el nuevo orden patriarcal que se establecería con el capitalismo, ¿no? Y ahí, o sea, más o menos las ideas o las cosas que
recordaba que no era cuando Angélica lo había planteado en el feminismo decolonial, ¿no? Esta idea del entronque patriarcal, por ejemplo, ¿no? El entronque patriarcal como lo que señalan digamos, las feministas comunitarias, ¿no? De cómo las dominaciones patriarcales existentes se ven potenciadas cuando llega la dominación colonial, ¿no? Entonces, generándose ese entronque, además de otros, ¿no? Y en el caso del patriarcado dependiente, que es una perspectiva que la plantea Danilo de Asís Clímaco, que él habla de una alianza entre hombres, una alianza desigual entre los colonizadores y los colonizados, que tiene su punto, digamos, de dominación en el caso de la familia y las mujeres, ¿no? Entonces, también con esa lógica, ¿no? De bajar la rebeldía de la respuesta en el caso de él, una de las cosas que analiza son una mina que se llama Walgayok, ¿no? En el caso de los trabajadores, una respuesta frente a la situación que sufren, teniendo también la posibilidad de dominar y violentar a las mujeres, ¿no? Eso es ese entronque que también está presente en esta en discusión que Federici y se ha abierto a partir de Calimán y la bruja, ¿no? Entonces acá un poco revisar lo de cuerpo y territorio, ¿no? Entonces, es como algunas afirmaciones que hemos ido escuchando. Yo debo reconocer que acá mis fuentes de lectura no han sido, aparte de las declaraciones de los encuentros feministas latinoamericanos, en realidad no he encontrado muchas fuentes de lectura. Si ustedes tuvieran algunas, por favor, en sus intervenciones podrían podrían presentarlas, ¿no? Pero en general, lo que se va entendiendo como esto es que la apropiación del cuerpo de las mujeres y el cercamiento y destrucción de territorios es una constante del sistema económico, ¿no? En la lógica desarrollista, el cuerpo de las mujeres ha servido para amortiguar los impactos de la sobreexplotación del trabajo y de la destrucción de los territorios. Las mujeres quedan como cuerpos disponibles, ¿no? Para seguir apropiándose de su trabajo productivo y su trabajo reproductivo, ¿no? Esa disponibilidad latente que queda allí, ¿no? Y quizá volver a entender un poco por qué cuerpo y territorio también es central para la sostenibilidad de la vida y para los feminismos también latinoamericanos, ¿no? Porque el cuerpo y territorio es un aporte de los feminismos latinoamericanos a la discusión de la agenda feminista mundial, ¿no? Entonces, todo esto es central, o sea, también para entender la sostenibilidad de la vida, ¿no? Entonces, no hay vida humana al margen del cuerpo y toda vida está arraigada a un territorio, ¿no? El cuerpo y el territorio son el soporte material en donde se encarna vida, sentires, interconexiones, ¿no? El que permite el vínculo con el otro, ¿no? Entonces, sin cuerpo no hay vida y es en el territorio donde se hace posible la vida en comunidad, ¿no? Y se convierte en un frente de lucha frente al avance de los proyectos extractivistas, ¿no? En un lugar de lucha ahí. Esta es la idea del arraigo que salió, ahorita se debe ya estar por realizar el foro panamazónico. En el foro panamazónico de hace unos años que se realizó en la Amazonía peruana, acá en Tarapoto, hubo un tribunal que vio casos de mujeres que estaban siendo afectadas por el extractivismo en los países amazónicos, en su mayoría, ¿no? Y esta idea del arraigo y de cómo las mujeres son el símbolo, ¿no? De, digamos,
el símbolo del territorio de la comunidad al cual es necesario atacar si es que tú quieres entrar y extraer en esos territorios, ¿no? Y entonces ponían los casos de ejemplos de las mujeres que habían, y no lo necesitamos decir, al final de la presentación lo voy a volver a insistir, ¿no? Pero es precisamente eso, por muchas razones, ¿no? El arraigo tiene que ver no solamente con un sentimiento de pertenencia, o de que están tus creencias ahí, o de que tu familia estuvo ahí, ¿no? O de que tus medios de vida están ahí, sino también el arraigo tiene que ver con que las mujeres se quedan cuando los hombres se van, ¿no? O que muchas mujeres no tienen títulos de propiedad, por lo tanto son los hombres los que negocian muchas veces el destino de la tierra, ¿no? Entonces también hay un conglomerado de dominaciones allí que hacen que en los territorios la figura del arraigo de las mujeres sea central. No por nada, todo el asunto de las defensoras, ¿no? Las defensoras de los territorios, de las tierras, es ahora un tema central en las agendas de los derechos humanos de Naciones Unidas y de los estados americanos, ¿no? Desde la colonia, el poder patriarcal racista se ha apropiado de los cuerpos de las mujeres indígenas, de las esclavas negras, violentándolas, ¿no? Al mismo tiempo que se destrozaba y se las expulsaba de sus territorios, ¿no? Bueno, vuelvo a insistir en lo que significa para las mujeres sus territorios como lugares de vida, ¿no? Entonces, por ello las mujeres han vivido históricamente esa defensa y el cuidado de sus territorios y de la vida, y desde ese arraigo han desarrollado un conjunto de experiencias de sostenibilidad, ¿no? De sostenibilidad, de sostenibilidad económica, no solamente de resistencia, sino también experiencias de sostenibilidad económica, ¿no? Y el cuerpo de territorio es hablar de ecofeminismo. Parecía como empezar a hablar de ecofeminismo. Normalmente se empieza a hablar desde una perspectiva, bueno, la primera persona que habló sobre ecofeminismo es, no, o sea, hablar de ecofeminismo en nuestra región significa ese entronque también entre cuerpo y territorio, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Para el ecofeminismo, la noción de cuerpo, además, ha sido una lucha contra el saber dualista, ¿no? De la modernidad. Este saber que separa el cuerpo emocional, inferior, del alma, ¿no? La conciencia, el ser pensante, ¿no? Ese dualismo que jerarquiza a la mujer cuerpo y a la naturaleza como algo, algo inferior, y al hombre mente desde su postura superior los margina y niega. O sea, siempre hay esta relación jerárquica. Este saber dualista de Occidente es una de los digamos, nudos, ¿no? Conceptuales, ¿no? Que ha sido totalmente, bueno, que está siendo permanentemente cuestionado por el ecofeminismo, en general por el feminismo, digamos, pero... Y más o menos desde allí se plantean como dos ejes. Desde la lectura que está haciendo de esto, ¿no? Desde las experiencias con las cuales compartimos, ¿no? Una primera es el eje de compartir la dominación y la cercanía entre la situación de las mujeres y la naturaleza. Este hecho de convertirse en seres minorizados, ignorados o dominados hace que nos acerquemos a eso, ¿no? En algunos casos, hay un debate sobre esencialismo y constructivismo dentro de los ecofeminismos, los cuales a mí, la verdad, veo que cada vez se acercan más. O sea, al principio eran dos posiciones muy cerradas, ¿no? Porque mucho de eso de decir compartimos la dominación y la cercanía entre la situación de las mujeres y naturaleza es porque también somos madres, criamos y creamos, ¿no? Vida, ¿no? En nuestras actividades cotidianas estamos cerca de la naturaleza, entonces hay como se va dando una afinidad, ¿no? Por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, creo yo que eso es un punto de vista importante a considerar, pero
no le falta su cuota de realidad, ¿no? Eso es también parte de la cercanía al cuidado, realmente puede desarrollar otro tipo de actitud, ¿no? Frente simplemente a ignorarlo o a vivir como si fueras un ser autosuficiente, ¿no? Te da también otra forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, por eso digo que estas posturas, ¿no?, se van también acercando, ¿no? Y ahí se dice que el ecofeminismo retoma que la acumulación originaria consolidó la vida, ay, no sé qué dice ahí, doméstica, como el lugar de las mujeres, ¿no? Entonces, cuando despolitizándolas y limitando su participación en el bien común, ¿no? Entonces, esa cuestión me parece central. Silvia Federici dice que las mujeres también se transforman en bienes comunes, ¿no? En una parte de esto. No le he puesto mucho a esa perspectiva, pero sí a la perspectiva de la despolitización, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las posibilidades de la propia dinámica económica y las propias posibilidades de cambio, ¿no?, en el ámbito político, se desarraigan del cuerpo y de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que vemos, ¿no? Entonces, eso forma parte también de un tema central de debate para las ecofeministas. Y el segundo eje que ya más o menos lo hemos visto en la clase pasada, por lo menos, las personas como interdependientes y ecodependientes, ¿no? Entonces, es solamente para recordar que interdependientes por el cuidado, ¿no? Interdependientes porque no podríamos sobrevivir si no fuese porque otras personas dedican tiempo y energía a cuidar nuestros cuerpos, ¿no? Eso lo dice Yayo Herrero, ¿no? Entonces, la perspectiva del cuidado en la interdependencia es fundamental para poder hablar de ecofeminismo, ¿no? Y la otra es la ecodependencia en sí misma, ¿no?, que afirma que somos una especie de las muchas que habitan en este mundo, y como todas ellas obtenemos lo que precisamos para estar vivas de la naturaleza, ¿no? Alimento, agua, cobijo, energía, minerales, ¿no? Entonces esas dos dependencias justamente que cuestionan al famoso Homo economicus que habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Solo que acá ya lo estamos cuestionando solamente el sesgo androcéntrico, sino también estamos cuestionando el sesgo antropocéntrico, ¿no? El ecofeminismo, al igual que la economía feminista, es una corriente de pensamiento y es un movimiento social, ¿no? O sea, lo que decíamos, no es un pensamiento monolítico, ni se quiere afirmar en esa verdad también, ¿no? No es eso. Lo que hace es situar el conflicto contra la vida como su eje central, ¿no? Entonces, y lo que aporta de nuevo a la agenda feminista, digamos, es la denuncia de los extractivismos y el énfasis sobre los límites planetarios. Por eso es que buena parte del ecofeminismo también está trabajando en el cambio climático, ¿no? Porque el cambio climático lo que nos pone en la agenda es justamente esos límites planetarios, ¿no?, que tenemos que considerar. No sé si para la próxima, para la última clase, voy a introducir un poco el concepto de espacio seguro, ¿no?, para ver un poco, como buscando también opciones o alternativas, de qué manera es posible trabajar un mundo sin riesgo, ¿no?, tomando en cuenta no solamente los derechos y las necesidades mínimas en las cuales no podemos bajar, no podemos, como decía en la clase anterior, seguir precarizando la vida. Necesitamos esto como base, y como techo necesitamos entender un poco los límites planetarios que no podemos avanzar, ¿no?, afectar. Entonces, esto es posible dentro del ecofeminismo como agenda, porque justamente esta discusión del cambio climático lo ha colocado, ¿no?,
en el centro. Ahí hay un diálogo entre el movimiento feminista, la economía del cuidado y el ecologismo, ¿no? Alguien me decía, no, me dice, la economía del cuidado y el ecologismo radical es la base del ecofeminismo. O sea, que por ahí tendría que ir, digamos, un ecofeminismo que pueda ponerse, para variar la palabra, en el centro, ¿no? Entonces, ahí se analiza la raíz de la invisibilidad y la desvalorización de las mujeres, ¿no? Desde esas dos perspectivas, ¿no? Y la destrucción de la vida, ¿no? Lo que señalaba, considerando esos límites planetarios, ¿no? Bueno, convergiendo para encontrar los puntos de salida. En América Latina, tanto el buen vivir como los derechos de la naturaleza han puesto un sustento narrativo a esas visiones, ¿no? Eso creo yo que es importante señalarlo, si bien hay muchísimo movimiento crítico frente a la forma como eso se ha puesto en la práctica. No estoy entrando yo mucho, como se han dado cuenta, ni en esta clase ni hoy, a tomar posiciones políticas frente a estas cosas. Yo creo que todavía es temprano, hay que ir mirando los procesos, pero que definitivamente estén consagrados constitucionalmente visiones que rompen con una visión tradicional del desarrollo, ¿no? Justamente colocando, sacando la idea de un progreso que se va a ir alcanzando y diciendo, no, también no solamente sitúa tu pensamiento, porque también desde el pasado podemos ir encontrando las cosas que necesitamos, ¿no? O sea, él tiene una visión más circular, digamos, de la vida, ¿no? Entonces, eso también ayuda mucho a colocar algunas de las posturas del feminismo también, ¿no? Es un desafío también para las estructuras del feminismo. Magdalena León ha escrito varias cosas al respecto, los voy a poner al final en la bibliografía, ¿no? Sobre qué sentido tiene ese buen vivir. Y luego, también, y creo que esto es importante, ¿no? El ecofeminismo también busca visibilizar las experiencias y conocimientos que históricamente las mujeres han vivido con su vínculo con la naturaleza, ¿no? O sea, creo que el registro de esto es parte del trabajo del ecofeminismo, ¿no? El custodiar las semillas, ¿no? El cuidar las cuencas de agua, ¿no? Las fuentes de agua, mantener la biodiversidad de los cultivos, el cuidado de sus animales, en general la visión de seres vivos en los ecosistemas, ¿no? Esa mirada de conjunto, ¿no? Entonces, para el ecofeminismo, valorizar ese cuidado es indispensable para nuestra supervivencia como especie, ¿no? Y acá están los dos libros que les recomiendo para un poco entender un poco más cómo se va, cómo va entrando el ecofeminismo en la agenda feminista, y al mismo tiempo cómo se vincula con otros debates que acá no vamos a tocar, pero que son importantes señalar. Por lo menos lo voy a señalar así rápidamente. El debate sobre los comunes, ¿no? En general, ahí hay un conjunto de pensadoras feministas latinoamericanas que están trabajando esto de los comunes. Raquel Gutiérrez, una de ellas, ¿no? Entonces hay también un proceso que hay que incluirlo también dentro de la perspectiva de la economía feminista, porque los comunes forman parte también de esa posibilidad de relacionarnos de otra forma con los recursos naturales, ¿no? Con la naturaleza, o de poder ver la gestión comunal o la gestión comunitaria también como una gestión económicamente, si lo quieres reducir así, ¿no? Válida, ¿no? Entonces, este es un punto que habría que incluirlo dentro de nuestra posibilidad. El otro punto que también habría que incluirlo es, si bien es algo del norte, digamos, pero de alguna manera se podría adaptar en algunas partes, es esa idea de decrecimiento, ¿no?
esa perspectiva del decrecimiento que muchos ecologistas lo trabajan, ¿no? Y que en el caso yo no lo trabajo, o sea, la verdad no les podría dar mucha mayor información, pero es un movimiento también que apunta a señalar y denunciar que si seguimos con este ritmo de crecimiento, ¿no? Comparable a lo que los países en desarrollo han tenido, simplemente la vida es imposible, ¿no? Y que además señalan que este propio proceso de desvalorización de la vida, de pérdida de recursos naturales, de pérdida de tierras, ¿no? Es inexorable, que eso ya está ocurriendo. Entonces no es un asunto que dependa de nuestra voluntad, ¿no? Sino que eso ya viene ocurriendo y de cierta manera depende de nosotros si hacemos algo frente a eso o dejamos que la cosa siga. Si nos hacemos cargo de eso o dejamos que la cosa siga, ¿no? Pero esos son debates que también de cierta forma se han tocado acá, ¿no? El decrecimiento feminista, por ejemplo, que es también del norte, pero es claramente una posibilidad de poder trabajar, ¿no? Me están llamando, pido permiso, me están llamando a la puerta ahorita y no sé qué es. ¿Gaby? Adelante, Pati, no te Ya, preocupes. disculpa, ¿ya? Ya. Entonces, bueno, ahí creo que estaba, me quedé en lo de las En otras, los debates, de los estabas debates y las del soluciones decrecimiento. sobre el crecimiento, ¿no? Sobre comunes, todos los otros debates en los cuales se está enfrentando esta crisis ecológica, ¿no? Esta crisis climática y ecológica que ya nos viene afectando desde el siglo pasado, ¿no? Entonces, creo yo que ahí también desde el ecofeminismo tenemos que hacer algo. Y una manera también de plantearles que justamente me habían dado para comentar un texto sobre transiciones ecológicas para la nueva normalidad. Y la verdad es que la perspectiva del cuidado y de la interdependencia se nombra, pero es muy poco, muy corta, ¿no? Entonces parece que tenemos que también incluirnos en estos debates, ¿no? Para poder defender un poco más el cuidado de la vida, ¿no? O sea, se está viendo, hay un proceso de separar y colocar, de separar lo que significa cómo se mantiene la vida desde los cuerpos, ¿no? Desde el cuidado, ¿no? A solamente estar poniendo todo el énfasis en los sistemas ecológicos y las políticas que lo hagan posible, ¿no? Entonces, si alguna de ustedes tiene esa posibilidad de entrar un poco a esas discusiones también, sería muy, muy importante hacerlo. Bueno. Transiciones es otro tema, por ejemplo, ¿no? Transiciones ecológicas, económicas. Acá se ha trabajado mucho transiciones al extractivismo, ¿no? Es también un tema, digamos, que está ahorita cruzando, transversalizando el conjunto de las discusiones que se tienen sobre. Bueno, ahora vamos a extractivismos. Ay, ay, ay. Entonces, parte de la lucha del ecofeminismo, sobre todo en la región, es sacar, pongo entre comillas, ¿no? Los mercados extractivistas y su permanente amenaza para la conservación de la vida, ¿no? El extractivismo como tal es una palabra que también tiene su origen en América Latina, ¿ya? Extractivismo no era comprendido en otras latitudes. Cuando tú hablabas de extractivismo te decían, ¿qué es eso, no? O sea, no era traducible en su aparato conceptual occidental una cosa que es tan clara, que puede ser tan clara para nosotros. Y pongo el nombre de Gudinas porque Gudinas no es un feminista, ¿no? Es un ecologista, ¿no?
que se ha abierto mucho a la participación de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, en los últimos años ha hecho varias escuelas. Yo he participado en 2 de sus escuelas. La última fue un intento de juntar género con extractivismo. Salió más o menos, o sea, se está construyendo, ¿no? No hay todavía una cosa más armada. Pero es importante porque es clave en toda esta visión de desarrollo. No sé si ustedes recuerdan la línea de tiempo de la clase pasada, de cómo el extractivismo justamente aparece cuando la idea de desarrollo mengua y aparece la idea de crecimiento. Cuando la industrialización cae y aparece otra vez el uso de recursos naturales como la fuente de acumulación, ¿no? Entonces, por eso es que a nosotros nos compete tanto, porque el ser primarios portadores siempre ha sido una realidad desde la época de la colonia de nuestros países, ¿no? Entonces, volver ese intento de industrialización fallido que en algunos países, no son todos, no estamos hablando de México, de Brasil, Argentina, en algunos países hay los procesos de industrialización, pero en general para el resto de países son intentos fallidos. Y el regreso de las materias primas, que ha sido posible, entre otras cosas, por el dinamismo de la economía china, ¿no? Entonces, esto en realidad esto centra el extractivismo, ¿no? Gudinas dice, es un tipo de extracción de recursos naturales en gran volumen. O sea, quizá antes, para poner el ejemplo de la minería, que es el ejemplo que más conozco, he investigado, ¿no? En la minería antes era una minería de socavón, ¿no? La minería de socavón es de profundidad, ¿no? Ahora la minería es de cielo abierto. O sea, en realidad el impacto de la minería al ambiente es cada vez mayor, ¿no? Entonces, es un poco también lo que él señala, ¿no? Es un gran volumen, pero no habla del gran volumen de producción, él está hablando de un gran volumen de tierra, ¿no? O sea, y de lo que se extrae, ¿no? De las piedras que se extraen, ¿no? De alta intensidad, ¿no? Tú puedes tener una minería aluvional del oro, por ejemplo, ¿no? Donde tú puedes sacar unas pepitas de oro chiquititas, pero has usado tal cantidad de mercurio que has arruinado, ¿no? Has arruinado el ambiente, ¿no? Entonces la intensidad de tu extracción es altísima, ¿no? Y que están orientados esencialmente a ser exportados como materias primas sin procesar o con procesamiento mínimo, ¿no? Es lo que señalaba, o sea, lo que se exporta son piedras, ¿no? Se exporta salvo en la soya, supongo yo, pero también algunos monocultivos simplemente se sacan, se limpian y se embarcan, ¿no? Al puerto. O sea, eso es en general el proceso de extractivismo, ¿no? Ocupa territorios específicos con sus comunidades afectados y ecosistemas alterados, y su apropiación se orienta al comercio exterior. Eso es importante, ¿no? Importante señalar porque sigue la misma tradición colonialista de la extracción de minerales, ¿no? En unos momentos se usó, o sea, son territorios que se encierran, ¿no? Se dedican solamente a la explotación y su vínculo es ya hacia afuera, ¿no? El impacto que pueden tener en la comunidad local en términos económicos es mínimo y en términos ambientales es tremendo, ¿no? Entonces, otras formas de explotación quizá en más pequeña escala, ¿no? O para el mercado interno, ¿no? No lo coloca como extractivismo. ¿Sí? Por eso es importante señalar que es, para los que asumimos esta postura, es por ahí más o menos por donde iría, ¿no? Este extractivismo que estamos criticando, ¿no? Dice, no es un modo de producción, es un modo de apropiación. O sea, volvemos otra vez, ¿no? La apropiación a esa acumulación originaria, ¿no? No, es un modo de apropiación. No se produce petróleo, dice,
ni hay industrias extractivas. Todo es extracción, ¿no? O sea, en cifras, tú tienes la producción del petróleo del país es tal. Bueno, eso es cifra, pero en realidad lo que tú haces es sacar el petróleo, ¿ya? No hay producción, no hay un proceso ahí, ¿no? Y cuando se hablaba de industrias extractivas, no sé si en sus países, pero acá se hablaba de industria extractiva para referirse a sacar la plancha de cobre al puerto, realmente eso de industria extractiva no tenía nada, ¿no? Entonces lo que se saca son piedras, ¿no? Y pereniza el modelo primario exportador de nuestros países en la División Internacional del Trabajo, que es lo que le señalaba antes, ¿no? O sea, en un tiempo, la perspectiva desarrollista en América Latina fue, tenemos que salir de lo primario exportador. No sé si ustedes escucharon algo, ¿no? Tenemos que hacer industria. Inclusive se veía la producción minera, sobre todo, ¿no? Se veía como algo que tú tenías que superar, que era solo una etapa, pero en la cual la siguiente etapa era tener una industrialización o dar mayor valor agregado, ¿no? También se decía, ¿no? Eso no tiene valor agregado, hay que dar mayor agregado. Pero lo que ha venido ocurriendo es que ese modelo primario exportador en la mayoría de países de la región se ha perennizado, ¿no? Ok. Acá vamos un poco a esas disputas entre extractivismos y desarrollo. Parece importante discutirlas, porque es acá, a veces nosotros tenemos un discurso bien radical, ¿no? Bien fuerte, ¿no? Pero es en estas disputas locales, con la gente, ¿no? Bien concreta, donde realmente se definen estos liderazgos populares, estas protestas, estas luchas, ¿no? Es acá, ¿no? En este terreno, donde se hace la política, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, hay como una idea general de que el extractivismo es indispensable para el crecimiento por los beneficios económicos que trae el país. Las divisas, no sé qué, trae dólares, en fin, genera un montón de empleo, es lo máximo, ¿no? Entonces hay un discurso muy fuerte sobre la minería y progreso, ¿no? En el caso del petróleo y progreso, no sé si será así, porque el petróleo está tan de cierta forma, desprestigiado a nivel internacional, pero ya no solamente por la historia de violencia alrededor de eso, sino también porque los combustibles fósiles por cada día están siendo reemplazados y ya no es ninguna opción sostenible para nada, ¿no? Entonces, pero esa idea de ser indispensables para el crecimiento, no sé cómo será en el caso de las exportaciones de soya, ¿no? No sé cómo se habrá justificado, por ejemplo, en Bolivia, en Brasil, me queda claro que Bolsonaro lo hace, pero cómo se va ganando frontera agrícola en la Amazonía para el cultivo de soya, por ejemplo, ¿no? Sería, ¿qué justificación se da al respecto, ¿no? Pero en general es como es indispensable para el crecimiento, generar redistribución, etcétera, ¿no? Entonces acá sí es claramente una falsedad. Es una falsedad, porque esos beneficios económicos tú no sabes bien de qué se trata. Vimos en la clase anterior lo que significaba la externalidad, ¿no? Y cómo la economía, justamente para no asumir su propio proceso, su necesario proceso de transformación, traslada determinados costes fuera de su dinámica, ¿no? Entonces es acá lo que se dice, la economía convencional no contabiliza los costos que generan los impactos negativos, ¿no? Costos sociales y ambientales, daños en la salud, pérdida de diversidad, ¿no? Esos costos no se cargan las empresas extractivas, ¿no? Es una externalidad, no si no la termina pagando las comunidades locales, los gobiernos subnacionales y la sociedad de ahora y de las siguientes generaciones, por toda la basura que se produce, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una perspectiva importante a considerar. La otra es el famoso optimismo tecnológico. O sea, siempre te venden la idea de que esto es un manejo
seguro y sostenible, ¿no? O sea, en el caso de la minería, por ejemplo, se señala eso. O sea, es seguro y sostenible. O sea, no hay, en el caso del petróleo no hay manera, no hay manera de lo digan, ¿no? O sea, y además te venden certezas de que los agroquímicos no son tóxicos, ¿no? Glifosato, lo que ha pasado ahora con glifosato, ¿no? Que evidentemente hay gobiernos que los permiten, no los permiten, ¿no? Pasan por innumerables pruebas, ¿no? Para ver si efectivamente se aplica o no, ¿no? Entonces, en realidad se dice que no, que si tecnológicamente esto no tiene ningún efecto negativo, ¿no? O sea, y entonces, además de ese optimismo tecnológico, también los accidentes ambientales han ocurrido en operaciones altamente tecnificadas, ¿no? O sea, no es que los accidentes ambientales y de vidas humanas, habría que agregar, ¿no? Ocurren en operaciones extractivas de baja calificación, ¿no? O sea, esto es un aspecto que siempre va a acompañar este tipo de actividades que remueven recursos, remueven tierra, remueven cerros, ¿no? Siempre hay esta posibilidad. Se arriesgando espacios y la vida de la gente, ¿no? O sea, esto... a ver. Son necesarios para acabar con la pobreza. Ese es otro mensaje, ¿no? Entonces, localmente, ¿qué se hace? Se ofrecen compensaciones económicas, ayudas en salud, vivienda, ¿no? Alimentos, fondos para emprendimientos, ¿no? Pero acá la idea clave es que los pagos en dinero no reemplazan ecosistemas destruidos o no reemplazan la salud de la gente, ¿ya? Entonces se termina gestionando instrumentos de gestión pública del tipo te contamino pero te pago, ¿no? Con toda la perversidad que implica. Y acá hay que ser bien claro, acá hay que decir que no aceptan eso, son las mujeres. Es innumerable los casos, en particular cuando se ha querido compensar agua, por ejemplo, ¿no? Las mujeres han salido a decir, no queremos la ayuda social de ustedes, no la queremos, no nos interesa a ustedes, acá no se meten, ¿no? Y esto es relevante también, ¿no? Y como contracara, no solamente que no solucionan la pobreza en toda su multidiversidad, sino que además las empresas reciben de los gobiernos subsidios, exoneraciones, beneficios fiscales. Es más, a veces ni pagan tributos, ¿no? Y cuando tributan, no hay ninguna garantía que estos ingresos fiscales sean orientados a planes sociales, ¿no? Entonces, lo que tú encuentras es que hay zonas mineras y petroleras donde se puede constatar que hay mayores niveles de pobreza en los departamentos donde hay mayor minería. Por ejemplo, en el caso de Perú tenemos el departamento de Cajamarca, que es uno de los últimos en el mapa de la pobreza y que sin embargo alberga a empresas mineras de gran tecnificación. O sea, es así. Entonces no se cumple. Yo puse acá una cosa como la maldición de los recursos naturales porque también está muy en boga decir que los países que tienen exceso de recursos naturales se vuelven flojos, indolentes, la clase se vuelve rentista, y que los países que no tienen recursos naturales se tienen que esforzar más, ¿no? Hay como una idea también sobre eso, ¿no? Yo simplemente lo pongo porque no creo que sea el caso, pero algo hay de eso, en ver cómo los productos de exportación que hubieron y que sirvieron en muchos de nuestros países, ¿no? Estamos hablando del salitre, del guano, del petróleo, históricamente sí sirvió para acrecentar una distancia entre la gente y un pequeño grupo que se hacía cada vez más rico, ¿no? Y realmente no contribuyó a generar mejores beneficios para el país, ¿no? O sea, y fueron recursos que se usaron hasta que se acabaron, y cuando se acabó simplemente el sitio donde estuvo se destruyó. Esas historias además están llenas de corrupción, ¿no? Están llenas de violencia, ¿no?
Entonces eso también acompaña un poco a esta pregunta, ¿es la maldición de los recursos naturales? La puse así en pequeño porque no ayuda mucho al debate, pero sí para tener en cuenta esto, ¿no? Este elemento. Entonces, ya para terminar, he puesto, o sea, un poco tratando de ver las mujeres frente al conflicto ecoterritorial, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, frente a los conflictos extractivistas, en general a un conjunto de conflictos que vienen desde esta perspectiva de expoliación de la vida, de los recursos naturales, ¿no? Entonces, este proceso de despojo extractivista implica una reorganización de los territorios que se suma a las violencias machistas ya existentes, lo que explica en gran medida la emergencia de luchas de mujeres diversas poniendo el cuerpo contra este modelo territorial en América Latina. ¿No? Lo que le decía, ha sido las mujeres que no son las únicas, no, hay muchísimos defensores de bosques que son asesinados, o sea, eso no es un tema de cuantitativo, ¿no? Sino en el sentido del simbolismo y de lo que las mujeres defienden de una manera insobornable, ¿no? Y entonces ahí ponía un poco desde la soberanía alimentaria, yo les había hablado en la clase pasada del conjunto de organizaciones, ¿no? De CLOC, de las Marchelas Margaritas, ¿no? De las mujeres sin tierra, o sea, hay un conjunto de las campesinas, de la agricultura familiar, ¿no? Entonces hay un conjunto de procesos de soberanía alimentaria, ¿no? Que tienen como un mérito al conjunto de la humanidad, ¿no? El mérito no solamente es alimentar, sino que tiene un mérito al conjunto de la humanidad de preservar esos cultivos, esas semillas, esa biodiversidad, ¿no? Es algo que universalmente tiene un valor, ¿no? Después está desde la defensa de las fuentes de agua, ¿no? Creo que también es importante de todas las defensoras del agua que se han formado en todas partes del mundo, ¿no? Acá la hemos tenido a Máxima, que está en la foto, ¿no? Y la laguna detrás, que es una forma de defender un proceso irracional de querer secar dos lagunas naturales para poner desmonte y construir dos reservorios de agua para compensar esa laguna, ¿no? Era una cosa así irracional, pero claro, económicamente le convenía a la empresa hacer eso, ¿no? Entonces, la defensa de las fuentes de agua también en los ríos, en la Amazonía, eso es una cuestión central también para la vida, ¿no? Desde la resistencia a los megaproyectos, ¿no? Tenemos ahí innumerables de casos, de Berta Cáceres, frente a las represas, en general tenemos también una fuerte resistencia de las mujeres porque implican una invasión tremenda al territorio y una pérdida de recursos naturales y de la forma convencional de la vida de la comunidad, ¿no? Desde la defensa de la salud de las poblaciones, los niños con plomo, por ejemplo, ¿no? Niños con plomo que están cerca a industria sucia, ¿no? Niños con plomo que están cerca a las emisiones de humo de las fundiciones, ¿no? Estaba ahí recordando también, me parece que es en Valparaíso, donde hay un grupo de mujeres ha formado la zona, una zona de sacrificio, me parece, ¿no? Que están haciendo una lucha contra una zona de sacrificio donde ahí se han acumulado un montón de iniciativas tóxicas que han salido, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay iniciativas de ese tipo que están orientadas no solamente al ambiente, sino también al cuidado de la vida, ¿no? Desde la contención a la contaminación, desechos y sustancias tóxicas, que sería este caso, ¿no? Y desde la tala de árboles, bueno, ahí recordar al movimiento Chipko, ¿no? O sea, el movimiento Chipko es como el punto de inicio del ecofeminismo, ¿no? De las mujeres que se entrelazaban entre ellas alrededor de los árboles para impedir que los talen, ¿no? Entonces este movimiento recoge de la India,
en los montes Himalaya, recoge una tradición de hace años que hacían las mujeres en esa época, ¿no? Y bueno, nada más que, antes de terminar, bueno, solamente quería decir, alguien me dirá, pero acá no hay género, este es muy mujerista. Y yo digo, sí, es un poco, hay algo de eso, ¿no? Hay algo, estamos tratando de entender cómo se dan mayormente los procesos de género en actividades tan masculinas como son las extractivas, ¿no? Por ejemplo, para ver en el caso de las extractivas. Pero simplemente yo quería, ya se me perdió ya, allá, decir porque es importante, mira, nombrarlas, señalar que las mujeres están ahí, me parece que es muy importante eso. Estaba revisando un texto que narra sobre la minería en El Salvador, ¿no? Ahorita en El Salvador es uno de los países donde se ha prohibido la minería metálica, no va a haber. Y esto fue producto de muchas luchas que se llevaron, campañas en todo Centroamérica para hacerlo, ¿no? Y en uno de los textos ahí se dice que en una de estas campañas, en el medio de la campaña nacional Yo rechazo la minería metálica, hubo un contexto de agudización de la criminalización de las luchas contra la mega minería en diciembre de 2009, donde fueron asesinados Ramiro Rivera Gómez, líder de la resistencia comunitaria contra la empresa minera canadiense Pacific Rim en Cabañas, y una pobladora de esa localidad. Entonces, cuando tú lees esto, tú dices, una pobladora de la localidad. Primero, no tiene nombre. Y segundo, una pobladora puede haber sido alguien que pasó por ahí y le cayó la bala, ¿no? O sea, alguien que estuvo por ahí. Entonces, seguimos, y este es un libro progre, ¿eh? O sea, de los compañeros de lucha. O sea, esto es un... Entonces seguimos un poco sin ubicar el rol, un rol que además es transformador de las mujeres en estas luchas ecológicas, territoriales, ecofeministas, ¿no? Entonces, por ahí yo quería cerrar esto y estoy abierta a las preguntas que ustedes quieran hacer. Ok, entonces aquí hay algunos comentarios, pero creo que hay varias que deben tener experiencia con estos temas. No sé si querrían hacer las preguntas de manera oral. Contar su experiencia. O sea, Exacto, sí, estamos en o un comentario, exacto. Mm. Bueno, mientras la gente se va animando, yo voy leyendo algunos de los comentarios, ¿no? Sara Luisa menciona algo del debate con la agroecología en Brasil. Marta había preguntado sobre androcentrismo y antropocentrismo, que más o menos le he intentado explicar en el chat, no sé si está más o menos. Claro, si el extractivismo es una forma de destrucción de la naturaleza bajo la lógica capitalista, ¿no? Y María del Refugio nos plantea que el extractivismo, antes creíamos que era solo invasión y desplazamiento, pero es también despojo, ¿no? Y también hay una especie de optimismo tecnológico con las biotecnologías, como por ejemplo los alimentos transgénicos, ¿no? Pero el problema es que esos son usados como mercancías, ¿no? Y acá se menciona el tema de la marcha de las margaritas, que creo que se mencionó en un momento de la clase pasada, pero nada, por favor, súper invitadas a hacer algún comentario. Este debate sobre la agroecología, ¿se anima a plantearlo? Porque efectivamente no he mencionado nada de agroecología y me encantaría que alguien lo pudiera colocar en la discusión. A ver si está por aquí Sara. Sí, acá está Sara. No sé si nos está escuchando.
Hola, sí, sí, estoy acá. Hola, hola. Hola Patricia, ¿cómo estás? Yo Hola, soy Sara de Brasil, mucho gusto. de la Rente, de la REF, y acá en Brasil del Grupo de Trabajo de Mujeres de la Articulación Nacional de Agroecología. Y todo eso que hablaba del ecofeminismo. En Brasil, hacemos esta discusión, estas reflexiones desde el feminismo, del feminismo agroecológico, tanto de la disposición, cuanto del despojo, cuanto de los modos de vida y de producción sostenibles, desde la vida de la agricultura familiar y todo. Pero acá es eso, teníamos muchos conflictos con el concepto del ecofeminismo por las visiones esencialistas del ecofeminismo, ¿no? Entonces, todavía ahora también estamos leyendo otras ecofeministas, incluso con la contribución de Emma Filiprande y con incluso estas lecturas que ha citado acá, que han viendo Alice Poleo incluso, que tiene traído la visión del ecofeminismo de una otra mirada, que no sea esto de la visión esencialista de las mujeres, ¿no? Entonces, cuando hablaba acá, hacemos estas discusiones, estos debates, desde la mirada de la agroecología, viéndola como el modo de vida, desde la valorización del trabajo de las mujeres, del sitio de las mujeres como con todo su conocimiento históricamente acumulado de las plantas medicinales, de los cuidados con la tierra, con la producción, los modos de producción que son que se preocupan con el medio ambiente, con las personas, con la vida de las mujeres, pero que también trae la discusión del trabajo productivo, reproductivo, y todo esto de la economía feminista. Incluso ahora estamos trabajando, no sé si conoce, Patricia, yo sé que es muy cercana de Brasil, de las experiencias desde acá, pero estamos trabajando con lo que llamamos de cadernetas agroecológicas en Brasil, que son instrumentos donde las mujeres, las agricultoras, hacen el registro de todo que ellas consumen, trocam, vendem, cambiam, vendem, hacen donaciones. Estos son apuntes diarios donde ellas hacen este registro. Y desde ahí conseguimos ver todo que monetarizar, sí, pero con toda la discusión del feminismo y todo, pela uma forma de valorar todo que produzem, todo que vendem, todo su trabalho produtivo, pero também discutindo todo que é reprodutivo e que não é visto como trabalho. Então, é muito amplo, pero é desde aí, de la visão de la agroecologia, que estamos haciendo los diálogos con la economía feminista, con la discusión territorial de la cuestión ambiental también, de todo. Espero que después possamos hacer otros debates, del debate de cuidados también, de los cuidados, ¿no? Que estamos haciendo acá. Creo que es eso. Qué bueno oírte, muy bueno estar acá con ustedes. Sí, muchas gracias también para traernos esa reflexión sobre la agroecología. Sí, en general la admiración por las mujeres en Brasil y en particular, yo lo conozco desde la Marcha de las Margaritas, por eso me siento muy identificada, ¿no? Y bueno, también el MST, ¿no? Hay muchas experiencias de mujeres ligadas. Pero últimamente sí comencé a entender un poco este proceso de la agroecología, ¿no? Y intenté hacer una investigación acá en Perú que no me ha dado muy buenos resultados por el momento. Espero que cambie, ¿no? Porque hay mucha de la instrumental del negocio metido
cuando comienzo a hablar de agroecología, ¿no? Sí. Entonces, hay ONGs, hay un montón de organizaciones que se dedican a impulsar la agroecología, pero como una manera, un negocio más para las mujeres, lo cual yo no discrepo, ¿no? Pero me parece que también pone límites a una posibilidad de poder ampliar una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, pero sí creo que es central. Pero una pregunta ahí, Sara, Lucía, ¿qué ha pasado con el COVID y esas experiencias ahora en Brasil? Sí. En verdad, de la mirada de donde trabajamos con la agroecología, la visión es recuperar, valorar los conocimientos tradicionales que las mujeres tienen desde la forma de producir, desde sus sitios, desde sus alrededor de casa y todo. Y la cuestión de comercio, por ejemplo, es una punta solo de comercialización, pero la seguridad alimentaria es la prioridad, incluso desde la lógica de la agroecología, ¿no? Es verdad que tenemos discutido eso, por ejemplo, con países de la África, que también han traído que eso tiene llegado a ellos como algo desde arriba y no desde de su sitio, ¿no? De su hogar. Entonces, es verdad que tiene que ver cómo eso es verdad, se fortalece en su región, su localidad. Pero tiene un libro, Patricia, indico a todas, que ele llama Agroecología en Femenino, que es un libro hecho por las mujeres de la AMAAWA, Articulación de Mujeres Agroecólogas. Puedo poner acá el link. Por y que favor. ele sí, trae muchos de estas miradas de cómo la agroecología y lo feminismo han se fortalecido una a la otra. Y creo que es eso, sobre la duda, cómo llega, ¿no? Hasta ellas. No sé si he respondido a su cuestión. Sí, perfecto. No, está bien, Sara Luisa, gracias. No, De nada. Sigo acá. Muchas gracias por las clases. Me gracias. encanta. Gracias a ti, sí. Gracias. ¿Alguna otra se quiere animar a hacer otra pregunta, otra? Otra pregunta, otra experiencia, otra intercambio así, ¿no? ¿No? Creo que aquí hay también gente que, bueno, alguna compañera que trabaja en temas de ecofeminismo, gente que trabaja con temas de gestión del agua, también me parece recordar. Por aquí alguien pregunta si no, ¿cómo pueden ser posibles estas nuevas formas de producción sostenible en un modelo económico, político, estructural capitalista, globalizado, con una tecnología que avanza cada día más rápido? Estamos buscando las respuestas. O sea, es difícil ahora pensar en una respuesta porque yo no sé qué tecnología va a avanzar tan rápido luego de esta crisis, ¿no? O sea, hay tecnologías que van a parar. Hay tecnologías que van a parar. O sea, vamos a ver cómo se desenvuelve, pero si te refieres a la tecnología de la inteligencia artificial o la robótica esa, imagino que esa va a seguir, pero ahí sí no puedo contestar mucho como opción, ¿no? Como opción de salida. Creo que este es un trabajo conjunto. La idea acá es cómo vamos problematizando algunas discusiones, ¿no? Sobre todo a partir de las experiencias que traemos, ¿no? Para contribuir desde los colectivos, desde las organizaciones en las que estamos, a pensar un poco más ampliamente la respuesta. Esa es la idea. Patricia, me ha recordado su cuestión sobre cómo las mujeres siguieron con la pandemia. ¿No es eso? Sí. Sí, sí. En verdad, tenemos visto acá tanto eso de la manutención de la prioridad
para el autoconsumo, ¿sí? Para la producción para el autoconsumo. Es verdad que las ventas y la comercialización se han bajado mucho, pero creo que las producciones agroecológicas que tienen un trabajo con la diversidad de la producción, incluso, se mantuvieron mucho mejor do que otras formas de producción que producen solo un producto, un alimento, ¿no? Y el contexto de la agroecología se mostró muy sostenible porque la producción se hace de forma más diversificada desde su hogar, desde su sitio, y eso se ha mantenido mucho la seguridad alimentaria de las familias. Y paralelo de eso, se han intensificado muchas acciones de solidaridad entre los grupos, de cambio, de trocas, de productos, de alimentos, de todo. Entonces, creo que la realidad de la pandemia se ha mostrado cuánto la agroecología puede contribuir, sí, es un sistema mucho más sostenible que otras formas de producción. Gracias. Eso, nada. Eso es un buen dato a tomar en cuenta, ¿no? Sí. Sí, sí, mucho. Claudia ha levantado la mano. Adelante, Claudia. Hola, sí, solo para complementar y relacionar el tema de la agroecología con el cuidado y la pandemia, yo la verdad no me considero una experta en el tema, pero justo con algunas compañeras, la pandemia nos llevó a tratar de ver posibilidades de acercarnos más a lo que consumimos, ¿no? A entender también de dónde vienen los alimentos, etcétera, y nos hemos puesto de alguna manera a tratar de experimentar en nuestros patios, etcétera, tratando de seguir algunos de los principios de la agroecología, ¿no? Vinculados a la diversidad, ¿no? Y al consumo local. Entonces, nada, creo que también ha sido un elemento de soporte en este tiempo de pandemia, ¿no? El juntarnos, el compartir, y por ese lado creo que también se vincula al cuidado de nosotras y de la vida, ¿no? Sí, nada más era eso, y creo que también, aparte de la agroecología, creo que la ecología política feminista también brinda otro marco para ir analizando, ¿no? Estos conflictos vinculados al uso, acceso de recursos, donde el género también termina siendo una variable importante de análisis. Sí, gracias. Gracias, Claudia. En realidad, me parece a mí que este es un punto clave a colocar, porque, bueno, en el caso del Perú lo que ha ocurrido es que lo que nunca paró fue la agroexportación, ¿no? Entonces, la agroexportación como actividad, o sea, para ver las prioridades, ¿no? Las prioridades en que está. Mientras a los productores de la agricultura familiar, ¿no? Sobre todo los de papa, que han tenido hace un poco una campaña muy fuerte, se les sigue pagando unos precios miserables, a pesar de que son ellos los que alimentan al país en esta pandemia, ¿no? La actividad agroexportadora, sobre todo la de alimentos, no paró. Y a tal punto que una de las zonas más, Ica, uno de los países con mayor letalidad respecto al coronavirus, es precisamente fue porque en ese territorio nunca se paró la actividad económica para asegurar la agroexportación, ¿no? Entonces es curioso cómo las políticas, el coronavirus puede llevarnos otra vez a la normalidad anterior, y ese siempre es un riesgo, ¿no? Que no se pueda percibir que la alimentación saludable, la agricultura familiar, es una fuente importantísima para la solución no solamente de económica, sino también de salud, para estos tiempos que van a venir, que están viniendo muy fuertes, ¿no? Entonces, y se sigue
viviendo de espaldas a ese tipo de agricultura, de la pequeña agricultura, la agroecología, las experiencias más nutricias, por decir, en el país, ¿no? Siempre favoreciendo otro tipo de actividades que en este momento demuestran una alta capacidad de riesgo, ¿no? Pero bueno, eso era un poco lo que trataba de señalar, mirando siempre nuestro micro mundo, ¿no? Cómo nosotros contribuimos en estas posibilidades de cambiar hábitos de consumo, cambiar hábitos de producción, generar nuevas técnicas, por decirlo de alguna manera, de cultivo, ¿no? En relación al mundo de donde se toman las decisiones políticas, como se señalaba, ¿no? Es el mundo donde se relega, en el mundo se toman las decisiones políticas, se relega, es el poder corporativo, ¿no? Y se relega esa mirada desde la tierra, ¿no? Y desde las posibilidades de generar bienes comunes también, desde el lugar donde estás, ¿no? Entonces, ahí sí esa brecha, ¿no? Sigue alargándose, no se acerca. Yo creo que vamos a tener serios problemas para pensar también en salidas, ¿no? Sostenibles para la vida, ¿no? En esta post-coronavirus. Gracias por sus comentarios, han sido muy interesantes. No sé si alguien se anima para un último comentario, porque ya estamos sobre la hora, creo. Sí, totalmente. La gente todavía está tímida. Sí, ahí nos ha dejado las lecturas sobre la agroecología. Gracias. Ya. No, bueno, queda pendiente de seguir pensando en las transiciones, como tú decías, Pati, ¿no? Y cómo entrecruzamos esto de interdependencia junto con... Se escucha pésimo, creo, ¿no? Lo que aporta el feminismo y el ecologismo juntos, ¿no? María el Refugio dice, agua en pandemia, puedo comentar. María el Refugio, adelante. Por favor, Hola, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Nosotras acá trabajamos desde el ámbito muy, muy local, el tema de gestión comunitaria del agua. Y bueno, no sé cómo lo han vivido ustedes. Bueno. Te escuchamos, María Refugio, se escucha perfecto. Sí, gracias. No sé cómo lo han vivido ustedes, ¿no? Pero, por ejemplo, en datos generales, en las ciudades, saben, México tiene la población, se encuentra principalmente viviendo en zonas metropolitanas, ¿no? Un 70% de su población vive en zonas metropolitanas. Solamente, por ejemplo, el mismo patrón que estuvo en las zonas metropolitanas, según la Comisión Nacional del Agua, es que se incrementó el uso del agua en el ámbito doméstico, principalmente con la contingencia, con el quédate en casa, se incrementó en un 210% más, ¿no? De alguna manera, con todo lo que le imprimió de la demanda de mayor uso de agua en casa, ¿no? Y tal vez como una de las medidas para contener o controlar la proliferación del virus, pues es lavar todo, lavarte las manos, lavártela con mayor tiempo, ¿no? O sea, incluso había la recomendación de lavarte del triple lavado, ¿no? O sea, lávate 3 veces. Incrementó demasiado, ¿no? Entonces, los cuerpos de agua, los recursos hídricos que abastecen a las ciudades, pues tuvieron una seria extracción que no sabemos y no han calculado de qué manera luego se va a compensar. De por sí ya había déficit de los cuerpos de agua que abastecen las ciudades, ¿no? Y no había una estrategia
para atender ese déficit, pues ahora se incrementó el déficit, ¿no? Por ejemplo, la zona metropolitana de Guadalajara, que se abastece del lago de Chapala, ya con déficit, ¿no? Y que hay como una cuestión que se cree que con el tema con las lluvias, pues de alguna manera se compensa. Sin embargo, existe un problema de asolve tremendo también de estos cuerpos de agua que no se resolvió y que entonces el déficit se mantiene ahora curiosamente por la parte de abajo del lago, ¿no? Como esas cuestiones. Y la otra es estos productos, estas producción extractivista, pues ya sea para la minería o para los agronegocios, pues todos requieren agua, ¿no? Y el agua la toman, incluso sobreexplotando los subsuelos, están expropiando también, ¿no? Los manantiales y demás, y pues es una extracción de agua sin ninguna medida para las recargas de agua y para hacer el ciclo del agua de extracción y recarga, ¿no? Entonces es un serio problema, no digamos de las represas, ¿no? Que ese ya es otro, que mata todo lo que es cuenca abajo, ¿no? Lo que tiene que ver con esto, casi siempre hemos hecho gestión con la mirada de cuenca, pero creemos que la cuenca es el cauce del río, ¿no? O el cauce de los cuerpos de agua. Y no teníamos como la visión de la cuenca, como todos los complejos ecológicos de una cuenca. Entonces, yo creo que vamos a tener una crisis de agua bastante seria en ese sentido, y al tener crisis de agua, donde primeramente se refleja, pues es en el uso humano, en el uso doméstico, ¿no? Y regresamos a, por ejemplo, nosotros trabajamos con comunidades que hacen gestión comunitaria del agua, que ya tienen la infraestructura para el agua, algunos incluso con déficit en infraestructura, pero no va a haber agua, ¿no? Y también la manera en que la política pública mide el abasto de agua es a partir de la infraestructura, pero no de la disposición del líquido en los ecosistemas, ¿no? Y no hemos tenido pues esto, ¿no? Y pues es también acá todos los procesos de los agroproductos, agronegocios, con toda esta cuestión de los berries, la uva y todo, pues no pararon. Esas fueron actividades productivas que no pararon, ¿no? El quédate en casa, pues no le funcionó, no es para todo mundo, pues, ¿no? Las jornaleras, los jornaleros, con ellos no pararon. Y paran todos los demás servicios alrededor, ¿no? Paran las escuelas, paran otros servicios, pero ellos no paran, pues, ¿no? Porque el proceso de producción que tiene que ver con recursos biológicos, con la producción de alimentos, pues los alimentos no se paran. Hasta la cervecería se pudo cerrar, ¿no? Pero los procesos de producción con alimentos, con biológicos, pues no paran. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es como las repercusiones de la pandemia en el agua, en el acceso al agua, y que no voltearon a ver que este líquido que representa en gran parte una de las medidas para contener la proliferación o controlar la proliferación, pues no pensaron en este recurso vital y tan trascendental en la pandemia, pues, ¿no? Y esta campaña pues, el triple lavado, ¿no? Sin considerar la disposición de los cuerpos de abastecimiento de agua a las ciudades, ¿no? Y el déficit que eso le generó. Gracias, María Refugio. Creo que estuvo súper importante este comentario. Todos. Sí, todos. Pero quiero decir que no sé si habíamos pensado todo el impacto en las ciudades, ¿no? Del consumo del agua. Pati, adelante para terminar. Bueno, nada, la idea es cómo podemos seguir intercambiando
a partir de estas clases, no considerar solo esto como un contenido, sino también como una manera de motivarnos a profundizar algunos temas o vayamos descubriendo, ¿no? ¿Qué elementos necesitamos cubrir, trabajar? Alguna persona, por lo menos a mí lo que me sale como conclusión después de haberlas escuchado también es que alguien decía que estamos las feministas en un analfabetismo ecológico. Era un poco cruel eso, pero es que no hemos metido en nuestro radar político, de nuestras luchas políticas, no hemos metido en nuestro radar lo que implica toda esta crisis a nivel ecológico, a nivel de los recursos naturales, ¿no? Y realmente es serio y tenemos que incorporarlo con más fuerza en nuestras propuestas, ¿no? Por eso decía que quizá en la última clase tratar ahí con Gaby, pensar en alguna salida para ayudarnos a seguir dándole vuelta a esta unión entre cuidados y ecología que tanto se requiere como una salida. Y yo nomás les agradezco mucho. Mira, para la próxima clase, yo sé que ya comenzaron a leer a Maya Pérez Orozco, así que me parece muy bien, hay que seguir leyéndola. Vamos a trabajar, vamos a tratar de trabajar también así como ahora un poco más participativamente, ¿no? Incorporando elementos de nuestras organizaciones, de nuestra experiencia, de nuestro trabajo, ¿no? En un tema que son clásicos, digamos, dentro del feminismo, como es la reproducción, el trabajo doméstico, el trabajo del cuidado, ¿no? Entonces ir pensando, ¿no? Desde esa perspectiva, trayendo todo lo que ustedes también están aportando, lo tienen, ¿no? Lo han trabajado, ¿no? Y poder trabajar algunas cuestiones un poco más teóricas, más conceptuales, ¿no? Que refresquen esto, ¿no? Bueno, eso sería todo. Yo les agradezco mucho su presencia, su participación y buena suerte. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Pati. Nos vemos. Hasta luego. Qué gusto. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.